Hay tantas lecciones que podemos sacar sobre la muerte de Jesucristo. Es verdad. Podemos hablar de su amor, podemos hablar de su misericordia, pero algo que me impresiona, Garner, mucho de Jesucristo cuando Él está sufriendo es la manera en que Él sufre. Y esto yo quiero que veamos en estos versículos que vemos en el Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 15, versículo 22. Ya estamos concluyendo Marcos poco a poco, no ha tomado años. Pero estamos en los momentos más importantes. Yo quiero que veamos aquí en Marcos 15, del 22 al 28. Y veamos cómo Cristo sufrió, su paciencia en el sufrimiento. Garner, ¿quiere leer del 22 al 28? Sí. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Dice aquí que en el versículo 22 que lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa el lugar de la calavera. Se pueden imaginar un lugar donde lo llaman el lugar de la calavera. Muchas muertes ahí. Y noten el versículo 23. Y trataron de darle vino mezclado con mirra. Lo poco que yo he leído sobre eso es que a veces a las víctimas de la crucifixión le daban vino mezclado con mirra para que no le doliera tanto. Eso es lo poco que yo le he leído. Pero Cristo no lo tomó. Yo me hallo eso interesante por esta razón. Es como que Cristo quiere tener todos sus sentidos a él sufrir. Es como que él dice: esto no es tiempo para errores, esto no es tiempo para que mi mente no esté en esto. Yo tengo que estar enfocado en lo que está pasando aquí. Yo quiero que pensemos en eso por un segundito. A veces cuando estamos sufriendo, el mundo nos tienta a beber, a tomar una droga. Vamos a despejar la mente. Tenemos que estar enfocados en lo que estamos haciendo y cómo glorificar a Dios aún en los momentos más difíciles que hay. Dice que cuando le crucificaron, repartieron sus vestidos, echaron suerte sobre ellos para decir lo que cada uno tomaría. Estos soldados tienen al Hijo de Dios enfrente de ellos. ¿Y en qué está pensando? En ropas. Y yo pienso en el mundo hoy en día. Vida eterna, salvación, la cosa más grande, la Biblia. ¿Pero qué piensan? La lotería. La ropa, un poco más de dinero cuando tienen la salvación y el Hijo de Dios enfrente de ellos. Que el Señor nos ayude a prestar atención a lo que es importante y no a ropa, a tenis. ¿Cuál es el próximo Jordan que va a salir? Y yo estaba ahí, yo era superficial de esa manera también. Pero tenemos que ver qué cosa más importante que esa, el Hijo de Dios crucificado por nosotros. Dice que era la hora tercera cuando lo crucificaron y le pusieron una inscripción: el rey de los judíos. Y hemos hablado mucho el énfasis de que Jesús es el rey durante su crucifixión. Pero yo quiero enfatizar esto: cuando lo crucificaron, con él fueron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro que a su izquierda. En otra palabra, la idea es esta: Cristo es un transgresor, un criminal, igual que ellos. Lo están tratando como si fuera un criminal. Pero el 28 no aclara algo. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores
fue que contado. ¿Cuál es el punto de esa? Fue profetizado de que Cristo iba a ser contado con los transgresores. Pero nosotros entendemos, porque ya lo hemos visto, que no fue para que por las transgresiones de él. Cristo fue contado como un transgresor porque él estaba pagando por nuestras transgresiones para que nosotros seamos contados por medio de su misericordia y perdón, hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí, del 29 al 32, del 29 al 32. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Bah, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: «A otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Aún cuando Cristo está en la cruz, no lo dejan tranquilo. Lo siguen insultando, pasaban y lo injuraban, meneaban la cabeza y le dijeron: «Tú que destruyes el templo en 3 días, en otras palabras, tú no ibas a hacer grandes cosas». Lo irónico es que mientras ellos están diciendo eso, se está cumpliendo la misma profecía que Cristo hizo. Porque si ustedes se acuerdan, en Juan capítulo 2, Cristo le dijo a ellos: ¿cuál es la prueba de quién te dio a ti esta autoridad? Y Cristo dice: destruye el templo y yo lo levantaré. Y ahora mismo se están cumpliendo esas escrituras. Increíble. Amén. Nota que ellos dicen: sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Él le dice otros decían: a otros salvaste. Así, pero así mismo no puede que salvarse. Ahora, nosotros entendemos esto, de que en varias ocasiones Cristo se pudo salvar. Yo hasta creo que quizás en este mismo momento Cristo, como el Todopoderoso, podía bajar de esa cruz y probarle a todo el mundo que Él era el Hijo de Dios. Pero porque Él quiere salvar a otros, Él mismo no se va a salvar. Ellos están diciendo: a otros salvaste, pero a ti mismo no te puedes salvar. No, es porque Él quiere salvar a otros que en este momento Él mismo no se salva. Cristo podía salvarse. Él si hubiera querido, no hubiera sufrido. Pero Él muere y sufre para que nosotros seamos salvados. Ahora el texto un poco más difícil. Del 33 al 39. Del 33 al 39. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: «Eloi, Eloi, lema sabactani», que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque me has abandonado, la Biblia de las Américas. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: «Miren, está llamando a Elías». Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: «Dejen, veamos si Elías lo viene a bajar». Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Ok, cuando dice aquí en el 33 que a la hora sexta, que serían las 12, cuando el sol es más potente y más fuerte, hubo oscuridad en la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 hasta las 3, cuando el sol es más brillante y más potente, total oscuridad. Yo pienso, y no lo sé con certeza y seguridad, que la oscuridad muchas veces en las escrituras se usa como un símbolo de juicio. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a rescatar a los judíos? Juzgó a los egipcios y hubo 3 días de oscuridad. Y muchas veces los profetas, cuando Dios va a juzgar una nación, se usa la idea de oscuridad. Aquí, durante los eventos de la vida de Cristo,
hay oscuridad por 3 horas. Y la pregunta es, ¿quién está siendo juzgado? Y yo pienso que la idea aquí es que Cristo, porque está cargando por nuestro pecado, está siendo juzgado, castigado, para que nosotros seamos salvos. Eso es lo que yo pienso de aquí. Y dice que a la hora 9, Jesús exclamó con voz fuerte diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ustedes saben que esto es una cita del Salmo 22. Y yo pienso que este versículo, cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo pienso que lo primero que Cristo está diciendo aquí, el Salmo 22 está cumpliendo. Porque ya hemos visto otras referencias al Salmo 22. Cuando se burlaban de él, cuando meneaban la cabeza, cuando repartieron sus vestidos. Si tú lees el Salmo 22, tú te das cuenta que todo eso está ahí. Cristo está diciendo, el Salmo 22 se está cumpliendo. Y déjeme decirle, esto es algo importante en la historia de Cristo. Durante todo estos sufrimientos, las escrituras se cumplen. Fue como está escrito el Salmo 22. Y yo pienso que nosotros tenemos que ver el sufrimiento de Cristo como el plan de Dios. Dios está en control. Dios está logrando la salvación del mundo. Y aquí hay un buen mensaje para nosotros. Y es que cuando nosotros estamos sufriendo, Dios está en control. Amén. Dios está en control. Y tenemos que acordarnos de eso. Hay más que se puede decir de esa frase, Dios mío. Se han escrito mucho sobre el libro entero. Pero yo pienso que quizás el Salmo 22 habla de una persona que se siente abandonada por Dios, pero que a lo último no es abandonada por Dios. Y yo pienso que Cristo aquí está diciendo, porque yo estoy cargando el pecado, he sido abandonado. Pero esa no es la última palabra. Yo voy a ser resucitado y van a ver que yo realmente no fui abandonado. De que tenemos que ver que porque Cristo cargó nuestro pecado, Él sufrió castigo. Y un castigo duro, el castigo que nosotros no merecíamos. Pero quizá lo más importante, cuando Cristo muere, dice el versículo 32, que el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, se rasgó en dos. Me han dicho, o yo he leído, que el velo era algo grandísimo, pesado, y se rasgó en dos. ¿Notaron? De arriba a abajo. Que significa que ¿quién los rasgó? Dios, de arriba a abajo. Si el hombre los rasga, es de abajo a arriba. Pero cuando Dios lo hizo, fue de arriba a abajo. Yo pienso que la idea es esta, que cuando Cristo muere en la cruz, ahora nosotros tenemos acceso a Dios. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el castigo? Para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Y déjame decirte, quizás tú me estés escuchando hoy en día y tú no eres cristiano, y tú ves el sufrimiento, tú ves el castigo, pero ¿por qué Dios hizo todo eso? Para que tú tuvieras acceso a Dios, para que tú vengas a Dios. Como dice 2 de Corintios capítulo 6, no, que la gracia de Dios no sea en vano, recíbela, ven a Él, arrepiéntete y bautízate. Y si tú eres un cristiano que ha abandonado el camino, regresa a Él. Él sufrió y fue castigado para que tú tuvieras una relación con Él. Regresa a tener una relación con Él. Que Dios nos ayude a apreciar lo que Cristo hizo por nosotros. No es suficiente admirar a Jesús por su sacrificio. Hay que responder a Él. Amén. Y ese es el punto que estás haciendo. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Dios les siga bendiciendo.